Bienvenidos oyentes a su programa El Mundo de los Libros. Hoy vamos a continuar con el libro Elías y Eliseo de Martín Stendhal. Para empezar, vamos a leer una escritura que está en Segunda de Reyes 5. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque el Señor había dado salvación a Siria por él. Era este hombre valeroso, de virtud, pero leproso. Y de Siria habían salido escuadrones y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha que servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, se lo declaró diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le dijo: anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también letras para el rey de Israel que decían así: luego llegando a ti estas letras, he aquí que he enviado a mi siervo Naamán a ti para que lo sanes de su lepra. Y cuando el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe por mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con su caballería y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces ese es el relato que nos acompaña este capítulo, donde Dios sana a Naamán, el general enemigo, de tal manera que podemos entender que es otra nueva aventura del profeta Eliseo. Y aquí hay varias connotaciones. Una de ellas es tener en cuenta que Dios utiliza al que quiere utilizarlo. Habíamos hablado en programas pasados. ¿No es cierto, Gladys? Sí, en efecto. Aquí habla de Naamán, ¿sí? Dice que era un gran varón delante de su señor y en alta estima. Podemos suponer, si él era el general del ejército, que fue a través de él que murió acá, que fue por la acción de él. O sea, de alguna manera en la Biblia dice que Dios crea al destruidor para el día de la destrucción. Porque cuando Dios tiene pleito con nosotros o cuando Dios encuentra algo que no está de acuerdo a él, siempre va a permitir que nuestra acción fracase. Y acá, aunque era el de Israel, el rey de Israel, Dios no lo favoreció a él, sino por el contrario, le dio la victoria a Naamán para que este hombre muriera. Y habla de que este hombre era virtuoso, pero tenía lepra, ¿sí? Entonces, es una gran enseñanza este capítulo porque una lepra en esos tiempos yo creo que era incurable, ¿verdad, doctor Fernando? Y aquí podemos ver cómo el Señor extiende salvación a alguien que no es de su pueblo. Y esto es muy importante mirarlo porque nosotros a veces hacemos lo que también tienen los judíos, y es que los judíos, como eran el pueblo escogido de Dios,
llegaron a coger esa partecita de decir, nosotros somos como los de mostrar, nosotros somos los preferidos más o menos de Dios. Y los cristianos a veces tomamos esa parte también. Creemos que tenemos algo especial por el hecho de haber conocido a Dios y nosotros somos los que pensamos correcto, los que podemos acudir a Dios, somos como los que Dios está probando porque somos cristianos, pero no nos damos cuenta que Dios es Dios de todo el mundo y que si Él puso algún día un ejemplo en un pueblo, como fue en Israel, en su pueblo, Él no lo dijo simplemente para que miren, acá ustedes saquen pecho porque yo estoy con ustedes, sino sencillamente dijo, yo quiero que ustedes sean un pueblo ejemplo, un tipo de personas que tienen a mí como Dios, soy su padre, ustedes son mis hijos, ustedes obedecen, yo los guío, y en ese amor y en esa conducción ustedes van a tener mucho fruto y van a ser el ejemplo de los demás. Y sencillamente de esas virtudes que van a encontrar ahí, ustedes van a aprender y van a querer ser como esos demás pueblos. Y lo mismo habla para nosotros los cristianos. Nosotros no estamos en ningún momento para tener orgullo de haber conocido a Dios. Al contrario, somos simplemente criaturas que Dios ha tenido misericordia, que nos trata con tanto amor y a pesar de tanta cosa nuestra, nos hace a nosotros florecer. Y eso es lo que nosotros debemos compartir a un mundo que no le conoce. Y en este caso, Dios tuvo tanta misericordia con este hombre. Primero le da la victoria sobre acá y después le da el gran favor de haber encontrado a esta muchacha que fue a vivir, a trabajar a su casa con su esposa y ella conocía del Dios verdadero y le da el regalo grandísimo de que ella le hable, de que hay un Dios que puede sanar y que así como las costumbres antes eran, vaya, el que tiene lepra, según las leyes, preséntese ante el sacerdote, ella le indica que puede ir. Es una enseñanza muy linda donde le abre un camino a este hombre que no conoce a Dios, que tiene un gran problema y hay alguien que se lo está ahorita, le está abriendo la posibilidad de una respuesta ante algo que yo creo que para él también diría, ¿no? Tan valiente yo, amo lo que hago, parece ser una muy buena persona, pero tengo esto. Muy bien, Fernando, tu posición al respecto. Sí, señor. Hay muchas cosas para analizar. Continuando con lo que estaba diciendo Gladys, allí menciona tanto la Biblia como el autor del libro que el rey de Siria autorizó a Naamán a que fuera a visitar al profeta. Y lo interesante aquí, que aparentemente yo no lo veía muy claro, es que lo envió llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, bastante dinero y bastantes propiedades que en el momento de leer al comienzo por primera vez uno no entiende por qué. Más adelante, cuando se presente la situación de que Naamán fue curado y que se fue, y que Eliseo le hubiera cobrado nada, vemos lo que significa esto para el siervo de Eliseo. Y también estoy de acuerdo con esto que está diciendo Gladys, en el sentido de que el Señor se manifiesta en personas muy curiosas, ¿no? Después de que sabemos la lucha o el conflicto que hubo entre Siria y entre el rey de Israel y la batalla y todo esto que hubo, y que de esa batalla se habían secuestrado o habían hecho un saqueo, digamos, de personas, entre otras la asistente de la esposa de Naamán, pues resalta el testimonio que está dando esta mujer tan sencilla. Aparentemente uno piensa que es como la secretaria o la empleada, una subalterna, y lo que ella, como ella se comportaba o como ella hablaba, estaba haciendo una manera de dar testimonio de lo que había en ella, posiblemente pues para darle rienda suelta a toda esta serie de sucesos. Quizás lo que ella estaba diciendo no era solamente unas cuantas palabras de aleluyas o que la veían por ahí arrodillada rezando, sino quizás su comportamiento como sierva, como empleada, era tan ejemplar que se ganó totalmente la confianza de Naamán, que se ve que no solamente era un general muy poderoso, sino que contaba con el respaldo económico inmenso de su rey y de él mismo, porque con tanto dinero y con tantos recursos, pues era alguien muy importante
que cualquiera podría decir que Dios no se fija en esas personas, que es otro asunto que lo pone a uno a pensar, que casi siempre tienen la idea de que, de que las personas adineradas o las personas con mucho poder no son tenidas en cuenta por Dios, y resulta que Él tiene las puertas para todo, y como vamos a ver más adelante, pues el Señor se manifestó primero en esta sierva tan especial, y segundo, va a manifestarse después a lo largo de este encuentro entre Naamán, Eliseo, y lo que sucede después. Muy bien, Ever, buenos días. Buenos días a todos. Pues sí, vea qué tan interesante este capítulo que estamos en el libro, y hay muchísimas cosas que rescatar, pero el autor nos pone a navegar sobre aguas turbulentas, el autor nos pone a reflexionar sobre situaciones tan particulares, y vemos cómo el rey del ejército, Naamán, eh, pues en medio de su orgullo, porque realmente es un hombre orgulloso, y considero yo analizaba que ese orgullo quizás es el origen de su enfermedad, de esa lepra que está padeciendo, y a veces eso nos lleva a reflexionar, hombre, ¿qué hay en nuestro corazón que a veces nos lleva a contemplar o a cargar enfermedades o a adquirir enfermedades que quizás el Señor no las tenía para nosotros, pero nosotros, nuestra necedad, nuestro orgullo, nuestra altivez, nos hace, como lo dirían quizás los médicos, somatizar ciertas enfermedades que uno dice, pero ¿de dónde? Entonces vemos ese orgullo, y además, como lo dice Fernando, era un general del ejército que con mucho dinero, o sea, una persona muy prestante y muy reconocida, que sin embargo en medio de lo que estaba a su alrededor y con ese orgullo y esa altivez, él tuvo la mirada en Eliseo, porque quizás reconocía que era un verdadero profeta de Dios. Y vemos cómo, sin embargo, cuando Eliseo le dice qué hacer y a dónde ir a lavarse, porque Eliseo establece que el Jordán era verdaderamente el sitio que le podía limpiar de sus pecados, que le podía sacar, como lo dice el autor. El autor dice en esta parte, Eliseo sabía mucho del Jordán, símbolo de muerte, dice el autor. Entonces, si tenemos claro que tenemos que ir a la muerte, que eso era lo que lo estaba llevando Eliseo a Naamán, y no lo quiso tomar en cuenta. Vemos cómo de manera necia en el capítulo, en los versículos 11 y en adelante, él no le cree. Él dice, pero si puedo ir a otros ríos, otros riachuelos a bañarme, y finalmente si el Señor me va a limpiar, me va a limpiar. Pero no, lo que yo veo en este momento es el orgullo y la necedad, y lo que más adelante el Señor hace y le demuestra y nos deja ver a nosotros a través de esta historia con Eliseo, que primero era un hombre que no estaba tras de nada, sino de servirle y agradar al Señor, no estaba tras de nada terrenal. Fijemos cómo este rey más adelante le demuestra que quiere agradarlo dándole bienes, y para Eliseo eso no significaba nada. Entonces eso nos pone a reflexionar mucho, pero en este momento yo lo que veo es que el Señor quiere mostrarnos que cuando tenemos cosas que al Señor no le agradan, cosas en nuestro corazón, altivez, orgullo, apegos a cosas materiales, tenemos al Señor por debajo, y tenemos nuestras cosas, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras necesidades de primera instancia, y tenemos al Señor por debajo, el Señor no se va a agradar en nosotros. Entonces yo creo que esa era quizás la base de muchas de las dificultades que estaba pasando este rey, que a pesar del escenario tan fructífero, con tanto poder, pues no era la realidad, y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, cómo el Señor hace la obra, como lo acaba de decir Gladys. El Señor se contempla en personas que uno dice, en nuestras fuerzas no le dábamos ni un peso a este capitán, pero ¿qué? Ese que va a voltear a mirar a Dios. Pero fíjese el Señor cómo nos enseña a través de personas, porque es que el Señor toma las cosas que para nosotros son totalmente irrelevantes, que para nosotros no vemos la obra del Señor, y el Señor nos toma para mostrarnos, yo hago lo que quiera, con lo que quiera y en el momento que yo quiera. Entonces esa es la majestuosidad de Dios, y nos lo deja ver en muchísimas partes en la Biblia, que el Señor de lo mínimo, de lo indeseable, de lo inmundo, saca cosas
porque Él quiere que su pueblo lo voltee a mirar, no por lo que nosotros hacemos, sino por la majestuosidad que Él es en nuestra vida cuando lo aceptamos y lo reconocemos. Sí, a mí me llama poderosamente la atención dos elementos aquí que quiero compartirles. En primer lugar, el carácter de Naamán, ¿no es cierto? Naamán es un individuo que mire que aunque es virtuoso, una persona virtuosa es que de cierta manera muestra una buena tendencia hacia las cosas santas, hacia las cosas buenas, pero también es cierto que no toda persona virtuosa conoce a Dios, como es el caso de Naamán. Se nota el comportamiento de Naamán que no conoce bien a Dios. Entonces es una característica que nos pone en contexto aquí de lo que le puede suceder a muchas personas. ¿No es cierto? Sí, Gladys. Sí, me agrada de alguna manera la forma en que Naamán responde ante las situaciones, porque es un hombre leproso y sin embargo él no de pronto pierde como el norte en decir, bueno, esta muchacha me está hablando de que hay hay un profeta en Israel que puede orar por mí. Y la situación era difícil porque en ese momento ellos habían peleado contra Israel. Él también tenía el antecedente de haber estado, de pronto haber asesinado al papá del nuevo rey. Y todas esas cosas no lo perdieron ni lo confundieron, sino que él estaba ubicado, él siguió el conducto regular, él fue hasta, siguió el protocolo correcto. Él no dijo, no, es que es un problema de Estado, donde yo le diga aquí al rey de Siria, no, es que yo voy a ir allá, que oren por mí, no sé qué va a decir, pero ¿cómo? Acaba de suceder esto, ¿cómo usted se va a presentar allá? Pero sin embargo, él, a pesar de que anhelaría su sanidad más que cualquier cosa en la vida, tuvo la oportunidad y obró correctamente. Y también esto de la ofrenda que él quiere dar, ¿cierto? Que tiene una simbología también, que era como lo que la justicia humana que él quería también como retribuir de esa manera. Uno se pregunta, ¿no? Ante una posibilidad de uno quitarse, yo no sé, para él era la lepra, para otras personas puede ser algo muy grande que tienen, que cargan, que quisieran poder decir, uy, yo daría toda mi fortuna si esto se me quitara a mí. Eh, Problemas emocionales, problemas mentales de algún tipo en la vida. Y este hombre también, pues en su propia justicia fue generoso, no conocía la justicia de Dios, pero no escatimaba nada. Escuchó, era una persona que se daba la oportunidad y cuando le tocaba comportarse lo hacía de manera correcta, me parece a mí. Sí, a mí también me llama la atención la actitud de la muchacha. Una muchacha esclavizada. ¿Y de dónde sale la idea de la sanidad de una muchacha que aunque estaba esclavizada era libre porque tenía buen concepto y conocimiento de Dios? O sea que fíjense en ustedes que aquí sale otro elemento fundamental. Es posible que estamos esclavizados o limitados, pero si estamos con Dios, somos utilizados por Él en cualquier momento, ¿no es cierto? Iba a hablar quién, Ever, parece. Sí, sí, Enrique, sí, es que concatenando lo que estábamos hablando y lo que dice precisamente Gladys, a mí también me llama mucho la atención de que finalmente, es que mire, si yo he aprendido es que compartir de la palabra de Dios es muy difícil a dos clases de personas. Es mi experiencia personal, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. A una persona que lo tenga todo económicamente es muy difícil compartirle, porque él dice, pero hermano, yo lo tengo todo, yo he trabajado, lo he conseguido todo, pues sí, chévere, gracias por compartirme, pero y el que le falta absolutamente todo y tiene hambre y todo y está en la pobreza, dice, pero ¿dónde está ese Dios que usted me habla? Si estoy aguantando hambre. Entonces es muy difícil compartirles a esas dos personas en la experiencia. Pero fíjese que en este caso de Nahum, a pesar de su contexto, de su entorno, que era poderoso, que tenía dinero, que era prestante, sin embargo escuchó la voz de Dios, porque finalmente en su corazón había algo que lo inquietaba, o quizás esa misma lastre de la enfermedad que venía arrastrando por muchos años, que había sido señalado, que lo apartaba de muchas cosas, quizás eso lo llevó a buscar del Señor y a creer de esta mujer
como lo dice Enrique, de esa intercesora, de esa mujer que le habló, le conversó, le contó de Eliseo. Y él no fue necio a esa palabra, sin embargo, cuestionaba los métodos de Eliseo, porque es que hay un orgullo y hay una altivez. Era un hombre muy orgulloso, Naamán, y a eso tenemos que llamar a la invitación a todos nuestros escuchas, es a revisar ese orgullo y esa altivez, porque uno mismo, yo soy de los que fui muy orgulloso. Los abogados de por sí somos muy altivos, muy orgullosos, creemos que la sabemos toda, y mentiras, somos todos siervos del Señor cuando aceptamos que el Señor nos mira con infinita misericordia, a pesar de todo lo que hemos hecho. Y este es el papel de Naamán en este momento. Véase qué tan interesante como él doblega sus fuerzas y recibe la bendición y va al Jordán y recibe esta sanidad. Mire que le quedó la piel, dice la palabra que le quedó la piel como la de un bebé. Uno dice, Señor, qué majestuosidad la tuya, Señor, cuando tú quieres tratar a alguien, lo tratas. Y quizás el Señor vio el cambio en el corazón de Naamán. Y ese es el punto interesante que yo llamo. Sigue, Gladys. Sí, hay algo que me gusta muchísimo siempre es ver detenidamente tras las situaciones de las personas. Por ejemplo, lo que tú referías, Naamán, muchas cualidades y tenía lepra. Y yo creo que más tarde Naamán tuvo que darse cuenta que la lepra fue el mejor regalo que Dios le había dado, porque el problema más grande que uno tiene es el que lo doblega ante Dios. Y por eso es que Dios dice que por eso debemos darle gracias a Dios, es por todo. Porque, por ejemplo, a mí me llevó a Dios el matrimonio complicado que teníamos. Entonces, cuando no veía a Dios, yo decía, ay, yo miraba a las parejas y decía, ay, tan rico, mire cómo se llevan de bien, ta, ta, ta. Yo no tendría ningún problema en esta vida si mi vida fuera de esta manera, como encontraba personas sonrientes, ay, Dios. Y pensar que eso que me causó tanto dolor a mi alma y todo fue lo que me hizo no solamente conocer a Dios, sino que Dios fue tan bueno conmigo que no se dio como a veces dicen, en el nombre de Jesús su matrimonio queda arreglado ya, sino que no hubo ninguna oración hacia Dios, gracias, sino que me tocó ser persona, pegarme a Dios, buscarlo con todo mi corazón y con el tiempo me deleité en él al punto que lo demás se vuelve, como dice la Biblia, añadiduras. Entonces, si miramos nosotros como Dios ve las cosas de esta vida, todo lo que aparentemente es malo, todas las dificultades, las esterilidades de las mujeres en la Biblia, que preciso, las esposas de personas que amaban a Dios y todo preciso eran estériles. Tras de todas esas deficiencias, ¿cómo nos lleva Dios a la verdad? Si Naamán no hubiera tenido lepra, con toda seguridad no había pasado de ser un capitán del ejército sirio, allá en su confusión con su dios Rimón y con todas sus cosas allá. Pero su lepra le ayudó a escuchar que a través de esta sierva venía la voz de Dios y sanar. Y como dices tú, y como dice la palabra, y su carne le quedó como la de un bebé. Es que yo no me imagino la felicidad de él. Y cuando Dios trata una situación, Dios dice, diga el débil, fuerte soy. O sea, ni siquiera dice, diga el débil, ya no eres débil, sino diga el débil, fuerte soy. Es lo opuesto, lo que Dios hace, porque cuando Dios regala, es un regalo de Él, a la manera de Él. Sí, Fernando, ¿qué percepción tienes a esta altura? Sí, señor. Pues de pronto me adelanto un poco comentando esta situación de la sanidad de Naamán. Quizás lo comentemos un poco más adelante, pero uniendo lo que ustedes están comentando, muchas veces nosotros pretendemos que la salud llegue de determinada manera, porque tenemos o nuestro propio juicio, nuestra propia creencia, digámoslo así, de cómo se sanan las enfermedades, o los médicos se encargan de agregar otras creencias a las personas. Es uno de los errores que se cometen a veces al ejercer esta profesión. Inclusive el solo hecho de decirle a un enfermo, usted es hipertenso, no se imagina la carga que le está uno agregando a esa persona diciéndole usted es hipertenso. Porque no solamente está eso, sino que empieza esta persona a crear en su cabeza una cantidad de maneras de curarse, de salir de esa manera de ser hipertenso. Entonces, el ejemplo que vemos acá es que cuando le ofrecieron a Naamán la forma de sanarse, que a él le pareció, primero que Eliseo no le paró todas las bolas que él quería, que él llegó con caballos y con toda
su majestad a las puertas de Eliseo. Eliseo le paró muchas bolas. Y cuando Eliseo le indicó la manera de sanarse, a Naamán no le pareció que esa era la manera de sanarse. Y creo que para nosotros es una enseñanza muy particular para recordarnos que una es la sabiduría de Dios y otra es la sabiduría de los hombres. Y que si estamos pasando, como lo anotaba Gladys, como estaba pasando Naamán por ese periodo de lepra, las personas pueden estar pasando por un periodo de depresión en este momento, de tristeza, de desesperanza por el confinamiento. Si nosotros nos detenemos un momento a pensar que esto tiene un propósito, que esto tiene un motivo, que en este momento no lo estamos viendo. Nada más no sabemos cuánto tiempo llevaba con esa lepra. Simplemente él dijo, voy a ver quién me sana esto. Nosotros podemos ponerlo también en nuestra práctica. Si ahora estamos pasando por una dolencia física o por un proceso emocional difícil, tristeza o desesperación, cuando usted quiera afianzar su fe, pues lo hace de esta manera, diciendo, esto tiene un propósito, esto no va a durar toda la vida. Ese adagio que decían los abuelos, los ancianos, era cierto, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resiste. Y la escritura también es sabia en decir que Dios nos ha mandado cosas superiores a nuestras fuerzas. Entonces es una enseñanza también para nosotros de cómo debemos nosotros aprender a abrir los ojos, a abrir los oídos, pero especialmente a abrir nuestro corazón, a ver qué es lo que nos quiere mostrar Dios. Y como veremos más adelante, fue algo muy especial lo que Dios le mostró a Naamán cuando ya lo sanó. Hay un asunto también, hay un detallito, y es que cuando Dios lo quiere bendecir a uno, no hay hombre que se le interponga, porque uno muchas veces empieza como a pensar, por ejemplo, Naamán, ay, sí, esta mujer me da una esperanza con esta información que me está entregando, pero estamos en guerra y de todas maneras no estamos en términos amigables como para que yo me vaya al bando contrario a pedir un favor. Él no se saltó el conducto pensando todos los miedos que podía tener al respecto. Y por eso es que Dios en su palabra nos dice, por nada estéis afanosos, por nada. Cuando Dios quiere hacer algo, abre las puertas que sean necesarias y no tenemos por qué brincar, ni saltar conductos, ni hacer nada creyendo, porque con falsos fantasmas de que no, es que esto me lo va a obstaculizar y acá, y piensa uno hacia el futuro. Yo pienso que si uno cae en cuenta, Dios me va a dar este regalo a mí, la paz. ¿Sí? Por nada estéis afanosos, Dios complete toda la situación. Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso que están diciendo ustedes y me llama mucho la atención lo que dice Fernando en el sentido de que, hombre, este hombre, eh, quizás no sabemos cuándo tenía la enfermedad, pero yo considero, hago mi análisis y digo, quizás la enfermedad ya había rogado, implorado, pagado cualquier cantidad de plata, de ofrendas, de milagros, había hecho cualquier cantidad de penitencias ante ese falso rey, ante ese falso profeta Ribón o Dios que él tenía, al que alababa, al que seguía, al que, mejor dicho, me imagino que con todas esas riquezas que tenía este capitán, pues que no daría y que a quién no complacería para sanarse de esa lepra. Y solo fue escuchar la voz tranquila de esta señora que fue y lo llevó a que conociera a Eliseo, pero también, como dice Fernando, me llama muchísimo la atención ese recibimiento que le hizo Eliseo. Eliseo lo vio como otra persona más y no, uy, llegó el capitán, salgamos todos, capitán, arrodillémonos, muestra, no. Cuando el Señor va a sanar, cuando va ante un verdadero profeta, un hombre de Dios, él sabe cuál es su papel, él no busca protagonismo y Eliseo no lo buscó. Entonces eso nos llama muchísimo la atención cuando uno lee esta porción de la escritura y dice, hombre, el protagonismo y la gloria todas para el Señor, pero que verdaderamente sea así y no nosotros sacando pecho y dijimos, hicimos, compartimos, llevamos la palabra, compartimos, no, Biblias, fuimos a tal lado, no, el Señor no quiere eso, el Señor quiere que nosotros seamos ovejas, siervas y al servicio de Él, con humildad, con sabiduría, con esa misericordia que solamente nos la puede dar Él. Entonces vemos tantas cosas tan interesantes aquí que uno sale ministrado de todo esto cuando el Señor lo lleva y lo que ustedes están diciendo, pues a mí me enriquece muchísimo porque cada porción de este análisis, hombre, es como hablándole a uno a la cara, hombre,
Ever, hay cosas que hay que cambiar todavía. Uno, por más de que estamos en la palabra, la leemos todos los días, todos esos días el Señor nos muestra algo, nos edifica y nos manda a reflexión y nos manda a cambio. Entonces, qué gracias por lo que estamos compartiendo. Fernando. Y yo quería también compartir algo en el sentido de nuestra actitud frente a los médicos o nosotros como pacientes frente a los médicos. Porque de acuerdo al sistema de salud como somos atendidos ahora, nosotros queremos ser atendidos ya y queremos que nos den la cita, ojalá dentro de media hora, con el mejor médico y con la mejor clínica y que nos hagan el examen para el COVID rapidito. Digo esto porque todos estos días he escuchado una cantidad de llamadas y de personas contándonos eso. Entonces yo creo que cuando puedo tener la confianza con alguien de decirle, ¿por qué no espera un poco? ¿Por qué no le pregunta primero a Dios? Pues obviamente yo no me atrevo a decir eso si la pregunta que hicieron pues está implicando de inmediato su vida. Pero los ejemplos son algún cuadro de resfriado o un dolor articular de mucho tiempo o el estrés, la angustia, la depresión que están sufriendo muchas personas en este tiempo. Cuando yo tengo suficiente confianza le digo, ¿por qué no espera un poco? ¿Por qué no espera unos días? Pregúntele al Señor, porque Él sabe más que cualquier persona, cualquier profesional sobre la tierra. Y digo esto porque Naamán hizo el reclamo que haría cualquier persona. Si yo me voy a bañar en las aguas, si me dicen que me bañe en las aguas del Jordán, ¿por qué no uso las aguas del sitio donde yo vivo? Entonces es como una enseñanza para nosotros de que los caminos de Dios, las palabras de Dios, los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Y Él quiere utilizar, Dios quiere que nosotros aprendamos. A mí me parece que si nosotros nos sentimos como unos niños, como unas ovejas dispuestas a aprender de lo que Él nos quiere enseñar, cuando tengamos un momento como este que estamos pasando, lo podemos y lo debemos tomar como un proceso de aprendizaje para analizar qué está pasando con nuestra vida física, si tenemos algún problema de salud, o qué está pasando con nuestra relación familiar o relación con los amigos. Y no siempre las soluciones que plantean los seres humanos, los médicos o la OMS o los epidemiólogos, corresponden a las soluciones que Dios tiene. Y creo que para cada uno sobre la tierra, Dios le tiene su solución particular, porque cada uno estamos pasando por un periodo de depresión o de lepra o de ansiedad o de gripa o de enfermedades autoinmunes. Cada uno, Dios lo tiene presente. Dios no se ha olvidado de la tristeza o por ejemplo, escuchaba lo de los niños, que muchos niños pues no han podido volver o a su colegio o con sus amigos o al parque, pero Dios no los tiene olvidados. Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Yo quiero señalar aquí lo que me parece interesante es cómo el libro nos da la oportunidad de mirar el carácter de Eliseo. Eliseo era un gran profeta, humilde, no quiso aceptar ningunos bienes materiales. Por un lado, sabía que su escuela de profetas necesitaba recursos, pero aún así no cayó en esa tentación, porque él sabía claramente que su provisión venía de Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, señala el autor cómo Eliseo no era un tipo religioso, sino porque él no miraba las apariencias de Naamán, que era un tipo que aunque tenía aspectos de piadoso, no conocía el carácter de Dios, pero pudo discernir que era una persona que era bien intencionada. Eso es bien importante para este punto. También el comportamiento de Gisei. Gisei pues era un asistente que tenía Eliseo. Gisei es que se llama. Giesi. Giesi era el asistente y Giesi resulta que no pudo, digamos, callarse ese deseo vehemente de que realmente era un desperdicio que Eliseo no aceptara todas esa cantidad de bienes que traían a Naamán para darle. Entonces, miren ustedes cómo estos personajes revelan los corazones.
y es lo que Dios ve. Dios ve es el corazón, no las apariencias, no la religiosidad. Entonces me parece muy valioso este aporte que nos hace el libro. Sí, Ever. Sí, es muy interesante lo que dice Enrique y precisamente sobre eso estaba pensando, en esos tres corazones, el de Naamán, el de Eliseo y el corazón de Giselle, porque precisamente son tres corazones absolutamente diferentes. Vea el corazón como llegó este hombre después de ser sanado, cuando se vio la piel como la de un niño cuando restableció quién sabe cuántos años venía con esa lepra, pues fue tan la alegría que se devolvió a donde Eliseo y le dijo, pídame lo que quiera, tome, recíbame esto, yo le quiero pagar, reciba esto, reciba esto. Y él le dijo, no, el corazón de Eliseo es un corazón para el Señor, que no está detrás de las cosas de este mundo, está solamente servir al Señor y hacer su palabra, pero tenía al lado su ayudante que sí tenía un corazón diferente. Desafortunadamente, él estaba pensando era en tener, en apropiarse, en las cosas. ¿Cómo no vamos a recibir todas estas cosas? Entonces, tan interesante lo que Enrique dice frente a esos tres corazones, porque yo también estaba mirando esos tres corazones y yo los pongo a reflexionar. ¿Quién tenía el corazón conforme al de Dios? Obviamente sacando a Eliseo, porque sabemos que Eliseo sí, pero entre Eliseo y el capitán del ejército Naamán, ¿cuál era el corazón más sano para el Señor o más agradable para el Señor en ese momento, en ese contexto? ¿Ustedes qué piensan? Es que yo quiero hacer un aporte también porque yo veo otro corazón más y fue el del rey de Israel, ese otro corazón. Imagínense que Dios nos, yo lo veo de esta manera, Dios nos pone aquí en la tierra para que lo conozcamos. Y en la medida en que conocemos a Dios de cerca, que escuchamos su voz, que lo vemos, ¿qué es lo siguiente que uno quiere hacer? Que los demás conozcan a este Dios que es verdadero, único en esta existencia y que obra en favor de la gente. Uno quiere que las demás personas lo conozcan. Y el que no tiene el corazón para Dios, no ve en las oportunidades una más para poder compartir de su Dios. Viene este hombre y se acerca y dice, entiendo que aquí hay un Dios que me puede sanar o algo. ¿Y qué dice el rey? ¿Acaso soy Dios? Lo primero que dice es más o menos váyase que aquí no hay posibilidad. Entonces, ¿cuántas veces si el corazón no ha conocido de Dios simplemente somos simpatizantes porque este rey era del pueblo de Dios, supuestamente? Y no vemos en una ocasión la oportunidad de que conozcan a Dios. Es un momento tan egoísta, es no conocer a Dios realmente. Y también enfrento esta situación con Eliseo, que todas las cosas que se presentan en determinado escenario, todas tienen mucho que ver. Por ejemplo, anotabas tú también, Ever, cómo él quiso ser generoso con la situación y quiso ofrendar. ¿Y qué pasó? En este momento los profetas tenían necesidades y sin embargo no hubo confusión porque el corazón estaba muy claro. Ellos estaban mirando directamente a Dios y así podían responder. Por eso es tan importante cuando nosotros servimos a Dios, primero conocerlo, porque si simplemente conocemos parte de la Biblia, unos cuantos versículos, no vamos a reaccionar con el corazón de Dios, sino con el propio, porque en esos momentos uno no dice en cada palabra que uno va a hablar, espera un momentico, reviso qué dice aquí para decir el deber ser, más no el que hay en mi corazón. Uno reacciona con la abundancia del corazón, es que habla la boca. Entonces, me hace ver que en una pequeña escena, de verdad, ya aumenta otro corazón más. Aquí hay 4 corazones que responden según la abundancia que tenían por dentro. Sí, Fernando. sí, esto, completando un poco lo que está diciendo Gladys, también el autor allí del libro nos dice que el rey de Israel no consideró ni aún remotamente la posibilidad de que se fuera a presentar algo benéfico, inclusive pensó que era otra táctica enemiga. Entonces, si uno se pone en lo que está diciendo Gladys, en el corazón o en la mente de este rey de Israel, si él sabe que le mandan unas cartas recomendando a un general del ejército enemigo, humanamente, el Señor parece que el rey este no estaba muy conectado con Dios porque se desesperó, se rasgó las vestiduras y posiblemente hizo esto que está diciendo el autor del libro. Pensó que era otra táctica enemiga. Aquí me van a mandar a este Naamán con la disculpita de que tiene una enfermedad, a que lo sane el profeta Eliseo, pero posiblemente va a venir otra vez a armar aquí un lío y me va a traer los ejércitos y va a atacarme.
Entonces dice que él falló completamente para ver la maravillosa oportunidad que Dios puso delante de él, porque le faltó fe y visión espiritual. Y yo considero que nosotros los seres humanos tenemos que reconocer que nuestros 5 sentidos nos ayudan, pero muchas veces confiamos tanto en ellos que nos perdemos la oportunidad de usar el sentido espiritual que da Dios a cada persona. Y eso fue lo que posiblemente le pasó a este señor en ese momento, cuando le llegaron o le llegó la carta o el mensaje que iban a enviar a un general del ejército sirio. Entonces, nuestra fe, nuestra visión espiritual necesita ser entrenada. Yo diría, esta es una palabra de pronto muy elemental, sería mejor educada o instruida de acuerdo a la palabra de Dios, para que lo que se presenta ante nuestros ojos o ante nuestros oídos pueda ser discernido, pueda ser analizado con mucho cuidado. Y yo he pensado que tanto afán que llevábamos antes del mes de marzo en toda la tierra, afanes por el dinero, afanes por el prestigio, por las propiedades, por los títulos, o el solo hecho de salir de afán a coger el transporte, el trabajo, ya todo el mundo andaba de afán, todo el mundo se desesperaba porque había muchos carros, entonces no llegaba yo a tiempo. Todos esos afanes se nos han detenido, aunque no lo queramos. Puede que alguien tenga un avión particular y pueda volar, pero la mayoría de los seres humanos en este momento estamos como en un proceso de quietecitos ahí. Analicen bien qué es lo que Dios está diciendo. Yo les quiero enseñar a cada uno porque los quiero seguir considerando mis ovejas. Y aunque todavía tengamos de pronto ocasiones de pecado, ocasiones de tentaciones, ahí es donde podemos empezar a decir, Señor, ¿qué me quieres mostrar con esto? Y no se necesita estar necesariamente en una agrupación como les ha pasado a las iglesias que las cerraron, los templos de diferentes denominaciones, sino que seguramente el Señor está ahora en este tiempo haciendo su propio rebaño, está escogiéndolos o escogiéndonos y diciéndonos, vea, yo le quiero enseñar a ustedes a mirar lo que yo les voy a presentar de ahora en adelante. Entonces yo siento que es un tiempo de mucho aprendizaje, de mucha misericordia de parte de Dios, porque con tantas cosas equivocadas que hemos hecho los seres humanos, Él perfectamente podría prescindir de nosotros, pero sigue contando con nosotros para poder hacer su obra sobre la tierra. Llama poderosamente la atención la actitud que sigue mostrando Giesi, el asistente del profeta Eliseo. Miren ustedes que sigue a Naamán, ¿no? Y luego de que lo sigue, le lanza lo que llamamos hoy coloquialmente un sablazo, que necesitaba de todas maneras que le diera por lo menos algo a unos siervos de Dios que estaban allí. Y entonces nos ubica allí en el versículo 21, dice, siguió Giesi a Naamán, y cuando Naamán le vio que venía corriendo tras él, descendió del carro para recibirle y le dijo, no hay paz. Y él le dijo, mi señor me envía a decir que, a ver, me perdí. Y le vio que venía corriendo tras él y le dijo, mi señor me envía a decir que he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y sendas mudas de vestido. Mire, que todo ese rechazo que hizo Eliseo de estas cosas, él trata de todas maneras de aprovecharse de esa ofrenda de alguna manera, y esto es muy diciente de lo que puede suceder hoy con los siervos de Dios. Una de las cosas que más trabajo le cuesta a la gente es de verdad desprenderse de las cosas materiales, y esas situaciones donde le dicen a usted tiene la opción de ganarse un dinero, ahí es donde la gente fácilmente cae. Entonces ahí es donde necesita uno volver a reflexionar sobre cuál es la dimensión de nuestra relación con Dios. Entonces, mire que hasta siervos muy cercanos caen fácilmente, porque
Giesi era una persona que transitaba con Eliseo para arriba y para abajo. ¿Y Gladys? Sí, mire las prerrogativas que tenía Giesi, o Giesi, bueno. Primero que todo, tenía el privilegio de estar al lado de un varón de la talla de Eliseo. Él había visto cómo hacía milagros, veía su corazón con Dios, Eliseo era una persona totalmente íntegra y él era su asistente, su siervo. Así que él tenía toda la oportunidad de ver cómo pensaba, reaccionaba, oraba el Dios que conocía. Más que nadie estaba cerquita de él. Lo vio hacer milagros y fue instruido totalmente por él, con tanta prerrogativa que tenía él y su corazón estaba en otra parte. Y por eso es que Dios nos habla tanto de que el camino con Él es independiente. Nosotros no nos salvamos por estar en la iglesia correcta, ni estar con las personas correctas. ¿O hay algún ruido? Sino Dios nos salva es por nuestra relación con Él. Entonces, si por algún momento Giesi hubiera tenido como esa confrontación directamente con Dios, con toda seguridad, él habría aprendido lo que se ve muy a las claras con Eliseo, que él dependía de Dios. Él no necesitaba de ese dinero porque él sabía que Dios lo estaba supliendo en todos sus asuntos. Él había muerto su propia vida, él estaba con el Señor, pero Giesi no lo comprendió. Y fíjense esto tan terrible que le ha pasado a él, que el otro tenía lepra en su cuerpo, pero él tenía lepra en su alma. Y esto era terrible porque de alguna manera, estando en estas condiciones de tanto privilegio de conocer acerca del Señor, pues también Dios le demandaría mucho más a él. Aló. Sí, Ever. Y esto del corazón es muy, lo cuestiona uno muchísimo, y es que la palabra dice que si hay algo y es engañoso, ¿sí me están escuchando bien? ¿No había alguna Se interpretación? robotiza Si y algo si algo hay bien engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra, pero lo que sí podemos entender es que este muchacho tenía su corazón puesto en otras cosas, este ayudante de Eliseo, Gisei, porque cuando vio esto que le estaban ofreciendo a Eliseo, fíjese que cayó hasta en mentira, fue a decirle palabras mentirosas y engañosas a Naamán para que le diera una parte de lo que llevaba. Sin embargo, Naamán le ofreció mal y le ofreció más, y fue tal su ambicia que pidió más cosas, que las cogió. No le dijo, no, con una me basta, es para mí. No, ni siquiera todo lo que me dieran, porque había ambicia en el corazón de este muchacho. Entonces, eso es lo que me llama muchísimo la atención y a lo que los invito a reflexionar. ¿A dónde está puesto nuestro corazón? sí, Sí, Fernando. y Jesse no solamente le dijo mentiras a este nada más, sino le dijo mentiras a Eliseo, porque él le dijo a Eliseo, correré yo detrás de él y tomaré alguna cosa. Y cuando volvió, le dijo que no había ido a ninguna parte. Y hay otro asunto interesante, y es que cuando vino el asunto de que Jesse salió detrás de Naamán a buscarlo, también le inventó un cuento. Le dijo, te ruego que le des, que del monte de Efraín, 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y sendas mudas de vestidos. Y Naamán, como una expresión de su corazón, le dijo, no le doy un talento, tome 2 talentos. Entonces quiere decir que Naamán no solamente se le curó su lepra, sino que de una manera ya con un cambio de corazón seguramente le dijo, no le doy un talento, sino tome 2 talentos, y le dio además los 2 sacos, les dio mudas de vestidos y todo esto. Entonces, sí, es muy interesante, y yo recuerdo que también he tenido que ver ocasiones en las cuales alguien muy ungido de la palabra de Dios, o de pronto inclusive de sanaciones, cuando asistíamos a reuniones hace muchísimos años, siempre el séquito que andaba detrás de ese pastor o de ese predicador era un séquito muy codicioso, parecido a este Jesse. Y siempre el ser humano va a tener esa tendencia a sacar ventaja. Y muy al estilo colombiano, saquémosle partido a esto, veamos cómo le podemos sacar provecho a esto.
y yo pienso que todas las cosas que hace unos días me invitaron a un Zoom para escuchar a dos magistrados, dos ex magistrados, algo así, del Consejo de Estado, que estaban hablando de todo este asunto político y jurídico que estaba viviendo nuestro país, y ellos daban muchos argumentos jurídicos y constitucionales. Ahí Ever sabe mucho de eso también. Y yo veía que a pesar de que haya tantos argumentos jurídicos, tantas leyes, siempre va a estar el corazón del hombre es detrás del poder, detrás del dinero, detrás de la autosatisfacción, detrás de la autoexaltación. Y por más decretos y leyes y normas y cárceles y castigos que se hagan, siempre el ser humano se va a comportar como se comportó Jesse, que dijo, ¿qué pasó? Aquí mi jefe, mi amo hizo este milagro a un señor tan rico, yo salgo corriendo detrás a ver si yo le saco algo. Y cuando volvió donde Eliseo, le dijo, no, yo no he hecho nada. Es una descripción psicológica y espiritual muy interesante del ser humano. Yo creo que yo no me atrevía a señalar, no me atrevería a decirle a nada más, tú vas, no, yo más bien en lugar de hacer el dedo así, yo haría así. Muchas veces yo también he procedido así, ocultando, diciendo mentiras y viendo a ver cómo le sacamos provecho a una situación como la que se le presentó ahí en el escenario a Jesse. Sí, llama poderosamente la atención cómo de todas maneras el mundo actual tiene estas características que vemos que se describen desde esa época para acá. Es importante, por ejemplo, mirar cómo personas que tienen talento, Dios les da talentos, los pueden ejercer esos talentos y aún así no circuncidan su corazón. Esto nos muestra la importancia que debemos tener y ponernos en la presencia de Dios para que nos ayude a terminar ese proceso de Claro. la muerte del hombre viejo, ¿no? Sí, señor. Entonces, Fernando, llamada urgente, ok. Cierra tu micrófono, eso. Entonces, eso es muy importante entenderlo porque muchas veces nosotros nos guiamos solamente por las personas que tienen señales, que tienen carismas, que tienen dones y los ejercen. Y muchas veces pensamos que esa persona ya está 100 sobre 100 y resulta que no. Aquí en esta carrera de conocer al Señor es importante entender que este proceso va lentamente en cada uno de nosotros y que si definitivamente, como dice el autor del libro, no circuncidamos el corazón, pues esta obra no va a ser completa, ¿no es cierto, Gladys? Sí, definitivamente donde está nuestro tesoro, allá está nuestro corazón. Por ejemplo, y uno debería preguntarse, ¿no? ¿En qué medida? Miren esto. Las cosas no son tan importantes para interferir en la relación con Dios. Para Giesi fue el dinero abiertamente, sin una posibilidad de una ganancia tan pequeña como fueron 2 vestidos y eso, y estaba él no poder confiar en que él iba a obtener de Dios las bendiciones de estar a su lado. Pero hay cosas que, así como para él fue ese dinero, ¿qué cosas pueden estar interfiriendo en la relación con Dios y las anteponemos? Él en ese momento se le borró la película y no pensó, esto puede afectar mi relación con Dios. No temió eso. ¿Y cuántas veces el deseo de preeminencia, el orgullo, el quedar bien puede estar por encima, una mentira para quedar mal con Dios? Y ya vemos muy bien que un pecado conduce al otro. Aquí tuvo codicia, le tocó decir mentiras, por varias, empieza uno a fallar de una y de otra cosa, pero cuando hay un fallo en nuestra vida, uno de verdad debe detenerse muchísimo para analizar por qué caí, por qué en este momento el quedar bien me hizo mentir, porque lo tenía en mi corazón, o sea, qué ídolo tengo yo de mi propia imagen para tener que quedar bien y no decir, yo me equivoco, no me las sé todas, dije algo malo la vez pasada, alguna cosa. Cada que algo nos interfiera con la relación con Dios, sí debemos ponerle demasiada atención, porque Giesi cayó en esto. Y aún confrontado con la pregunta de Eliseo, él se sostenía. Y qué tan metido estaba eso en su vida, ¿no? Sí, por eso no podemos tomar en vano
esto de la misericordia de Dios que hemos venido hablando a través de estos programas. Hemos dicho que el Señor tiene misericordia del que quiere tener misericordia y no tiene misericordia del que no quiere tener misericordia. Y mire que en el caso de Giesí no tuvo una segunda oportunidad. Hay personas que por la misericordia de Dios obtenemos una, dos y hasta tres oportunidades, pero hay que tener mucho cuidado y no abusar de esa misericordia, porque puede suceder como en el caso de Giesí, que no tuvo oportunidad no solo de no sanarse de su lepra, sino que su simiente quedó de ahí para adelante afectada. Entonces, no solo se afectó Giesí, sino su descendencia. Entonces, es sumamente serio y grave tomar ligeramente esto del amor a las cosas materiales y depender de la astucia del hombre para conseguir sus dádivas y no entendiendo que el verdadero proveedor es Jehová Jireh, nuestro Dios, ¿no? Iba a hablar era Ever. Sí, mire que yo insisto en lo del corazón. Si vamos a Jeremías 17:9, la palabra claramente lo dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Y es que en eso precisamente cayó Giseji. Porque fíjese que era un hombre que venía caminando con Eliseo mucho tiempo atrás. Acuérdese todo lo que hemos leído del libro, que no fue que se encontraron hace, él conocía de la obra que estaba haciendo Eliseo. Era un hombre temeroso de Dios porque le gustaban y se congeniaba con las cosas que hacía Eliseo. Entonces en el fondo del corazón había un temor por el Señor y quería agradarlo al Señor. Pero sin embargo, mire que en qué momento tan pequeño su corazón lo traicionó, lo engañó y apenas vio todas estas dádivas que quería dar este capitán de en agradecimiento a su limpieza de lepra, él cayó en mentira, cayó en soberbia, cayó en engaño, ocultó bienes, le dijo mentiras, manipuló las dos situaciones, tanto la del capitán Naamán como la de Eliseo, las dos contextos lo sacó de la realidad porque se quería favorecer él, escondió los bienes, no tomó solamente lo que quería al principio, sino que le ofrecieron más y su ambición era tan grande que tomó mucho más de lo que le ofreció, no solamente un talento, sino dos talentos. Entonces vemos cómo el corazón en un momentico engaña al hombre. Por eso debemos de estar siempre atados y amarrados a la palabra del Señor. No nos podemos descuidar, no nos podemos creer que porque ya leemos la palabra todos los días, porque estamos todos los días caminando, porque nos reunimos, porque vivimos alrededor de gente que es temerosa de Dios, de cristianos, en cualquier momento el corazón nos cambia y el Señor nos puede estar probando con alguna gran bendición, con algún gran dinero, a ver dónde está nuestro corazón, dónde está puesto. Si recibimos una gran fortuna y en un momento a otro cambiamos y ya no seguimos al Señor, ni seguimos sus mandamientos, ni sus preceptos. Y vemos ahí, como le está diciendo Enrique más adelante, cómo se le devuelve toda esta mentira, todo este engaño a Giselle y se le viene esa lepra con esas consecuencias de que no tuvo una segunda oportunidad, como lo dice la palabra y lo recalca el autor. Hay momentos en que cuando nosotros utilizamos mal las cosas del Señor, caemos en engaños porque él estaba hablando en nombre de un siervo de Dios, en nombre de Eliseo, diciéndole que no, que habían otras personas necesitadas y que necesitaban a esos muchachos que les diera alguna ayuda. Y él le dijo, no, tenga estos dos talentos. Entonces, fíjense que todo eso trajo como consecuencia que recibiera Giselle una lepra con unas consecuencias para toda su generación, como lo dice Enrique. Entonces hay que mirar en dónde estamos parqueados y cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, una muy bonita reflexión. Sí, otro elemento que me llama la atención y que quisiera compartirle a los oyentes es cómo, por ejemplo, esto es fiel y sombra de lo que pasaba con los sacerdotes antiguos. Los sacerdotes que no tenían esa pureza y esa claridad y ese conocimiento de Dios tan claro, pues precisamente entonces eran cortados del ministerio en el sentido de entrar en la presencia de Dios y solo les dejaban todo lo que son las labores, digamos, de cortar la carne, de preparar los sacrificios, de matar las reses o los corderitos. O sea,
algo me impacta aquí, me impacta sobremanera, y es que Dios, que ve nuestros errores, aún nos deja como un tiempo ahí al lado de los que sí están ungidos, como para darnos otra oportunidad quizás de que entendamos cuál es el verdadero corazón de Dios. Pero es también un desafío para todos nosotros porque la pregunta es, ¿será que nosotros estamos alineados directamente con lo que Dios quiere con respecto a las cosas materiales? Que es uno de los elementos que tristemente hoy día no se están viendo con claridad, que hasta muchos de los que se dicen ser cristianos, pues están todavía preocupados porque están perdiendo durante esta pandemia sus dineros y que ya no ven un horizonte muy claro de recuperarlos y realmente eso les produce más ansiedad que la misma situación de buscar la limpieza a la cual Dios nos llama. Ese sería como mi reflexión ahí. Iba a hablar, era Fernando, me parece. Sí, señor, sí, yo también pienso que este es un tiempo como de análisis para nuestro comportamiento frente a la sociedad y frente a Dios especialmente, ¿no? Yo creo que el Señor ha sido muy generoso en el solo hecho de estar vivos, ya es un milagro, y Él además nos ha permitido tener un techo, tener vestido, tener alimentos. Entonces, si nosotros partimos de eso, deberíamos partir como unos niños muy agradecidos con toda la cantidad de beneficios que Él nos ha dado. Y que si tenemos de pronto la tendencia a hacer lo que le estaba pasando a este Jesse, de codiciar lo que no le pertenecía a él, porque ese es otro asunto que yo me pongo a analizar desde el punto de vista judicial, y ahí sí podría decir, ver algo. Judicialmente, el que hizo el trabajo, entre comillas, o la labor, fue Eliseo, y este hombre quería apropiarse de algo que no le correspondía, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, se nos acabó el tiempo, entonces es probable que ya sea momento de hacer nuestras conclusiones de hoy. Empecemos con Gladys, por favor. Quisiera decir así rapidito unos versículos bíblicos que hablan sobre el dinero en la Biblia, y Dios le pone muchísima atención a ese asunto. Proverbios 13:11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán. Proverbios 10:2, los tesoros de maldad no serán de provecho. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Primera de Timoteo 6:9, porque los que se enriquecen caen en tentación y en lazo y en muchas codicias locas y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Mateo 6:21, porque donde estuviere vuestro corazón allí, donde estuviere tu tesoro, allí estará vuestro corazón. Proverbios 30 dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des riquezas ni pobrezas, manténme el pan necesario, dice Dios. Proverbios 22:1 dice, de buena estima es el buen nombre. Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Y finalmente quiero hacer esta observación. Mire qué paradoja tan grande. Un hombre orgulloso e incrédulo, como fue Naamán. ¿Cómo salió de este escenario? Limpio y viendo el favor de Dios. Qué cosa tan hermosa. Mientras que Giesi, que parecía ser muy prometedor, porque al fin de cuentas estaba al lado del Eliseo, ¿cómo salió de este asunto? Inmundo y por todas sus generaciones y castigado severamente. Eso nos habla tanto, por eso debemos tener la palabra al frente de los ojos, porque ella es la que nos va a quitar codicias y cosas que a veces creemos ni tenerlas, pero si se interponen entre la relación nuestra con Dios, ahí hay algo. Bueno, ahí diste una cantidad de Ay, versículos qué muy pena, pero es que todas esas interesantes citas bíblicas hablan mucho. Sí. para reflexión de todos los oyentes. Muy bien, Gladys. Ever, tu conclusión, por favor.
Sí, mi conclusión estaría me voy a Mateo 19:16, que lo cita el autor del libro, y lo voy a leer textualmente porque de ahí se saca mi conclusión. Y dice, y he aquí, acercándose, le dijo, había un joven que se acercó ante el Señor y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este joven estaba interesado en tener la vida eterna cuando conoció a Jesús. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dice, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no cometerás homicidio, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra al padre y a la madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven, todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Le dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. He aquí que casi con la misma línea y pensamiento de Gladys, mi conclusión va en eso, es que si tenemos nuestro corazón puesto en el dinero, pues ahí no vamos a tener la perfección con Dios. No quiere decir esto que el dinero sea malo, no, quiere decir que el dinero debe ser un medio para subsistir, para tener una vida placentera, pero nuestro centro, nuestro corazón y nuestro objeto en la vida debe ser Cristo Jesús. A eso estamos llevados. Muy bien, Fernando, tu conclusión. Sí, yo quiero releer los dos versículos en donde se encuentra Eliseo con Jesse, después de que Jesse salió corriendo a quitarle la plata a Naamán. Y Eliseo le dice, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, Eliseo, ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervas y siervos. Entonces el autor del libro dice, es tiempo en este momento. ¿Por qué razón mencionaría la escritura olivares, viñas, ovejas, bueyes, hombres, esclavos, vestidos, dinero, como si este no fuera un mensaje para nosotros? Entonces nosotros podemos pensar, este será tiempo de empezar a pensar cuándo será el próximo vuelo de vacaciones, cuál será el próximo carro que compremos, cuál será el próximo sueldo que nos ganemos. Entonces yo creo que es un tiempo de análisis de pronto un poquito duro esto que estamos diciendo, pero creo que nos pone a todos a reflexionar. Muy bien. Entonces, mi conclusión sería, no olvidemos, estimados oyentes, que Dios está en un proceso de transformación de nuestras vidas y que realmente por eso es tan importante hoy, no tanto la cantidad de adeptos que tenga una iglesia, la cantidad de ovejas que reúna, sino la calidad de esas ovejas en el conocimiento de todas estas llaves que son la vida eterna. Entonces, es muy importante, digamos, que la labor de un pastor sea más bien preocuparse por la calidad del conocimiento que esas ovejas tienen de Dios y no preocuparse tanto por los números de su crecimiento. Por hoy les damos muchas gracias. Gracias Gladys, gracias Ever, gracias Fernando Torres, gracias Fernando Alarcón, y los invitamos a estar en sintonía de estos programas miércoles, jueves y viernes a las 9 de la mañana. Por hoy muchas gracias y hasta una oportunidad nueva. Que Dios los bendiga. Gracias, Enrique, a ustedes. Que tengan feliz día para todos.